Bueno, para esta ocasión vamos a realizar algunos comentarios sobre la sección 1.4, Derechos Sociales, que concluye nuestra unidad 1. Y para ello pues vamos a enfocarnos en lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos por sus iniciales pues los vamos a desarrollar durante toda esta sesión como DESCA. Y los DESCA pues se identifican con obligaciones de cumplimiento progresivo por parte de los estados. Mediante los DESCA se protege el trabajo de las personas, la seguridad social, la vida familiar, el acceso y participación en la vida cultural, el acceso a una vivienda digna, la alimentación, el derecho al agua, a la salud, al medio ambiente, por ejemplo. El reconocimiento de los DESCA en el ámbito internacional se encuentra en diferentes tratados internacionales. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 o en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pues estos derechos se van a encontrar reconocidos en lo que nosotros conocemos como el Protocolo de San Salvador, o su nombre más técnico, que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, los DESCA pues tienen como finalidad lograr una mayor igualdad entre todas las personas, para lo cual pues es indispensable que éstas cuenten con una educación de calidad, con una alimentación adecuada, que gocen de un buen estado de salud, de seguridad social, de vivienda, que tengan acceso a la cultura, que posean un trabajo que sea pues capaz de permitirles el disfrute de un nivel de vida digno. Y bueno, dentro de estos derechos vamos a iniciar con que es el derecho a decidir sobre el número y el momento para tener hijos. Y bueno, como lo hemos venido haciendo en ocasiones anteriores, pues vamos a revisar algunos párrafos de artículos de la Constitución, donde pues, nosotros podemos vislumbrar cómo está ese establecimiento de los derechos. Y bueno, en este caso todo va a ser el artículo 4 y aquí tenemos un primer párrafo que nos dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto nos habla de una planificación familiar de carácter libre, responsable e informado. Este derecho implica dos aspectos. Se reconoce la libertad para decidir si se quiere tener hijos o bien se respeta la decisión de no tenerlos. Al mismo tiempo, la libertad para decidir tener o no hijos pues representa una obligación hacia el Estado, una obligación de abstenerse en interferir sobre la planificación familiar de carácter individual y la obligación de implementar políticas públicas con la finalidad de difundir información sobre las técnicas de control de natalidad, así como para la atención adecuada de la maternidad. También dentro de estos derechos tenemos el derecho a una alimentación adecuada. Y bueno, también aquí podemos encontrar que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Y bueno, el derecho a la alimentación adecuada pues no significa tener derecho a ser alimentado a expensas del Estado. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de la Observación General número 12, pues se encarga de definir el derecho a la alimentación y señala que el derecho a la alimentación adecuada pues se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, pues tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Y bueno,
Las personas pues deben satisfacer sus propias necesidades mediante su propio esfuerzo y a través de los recursos con que cada una disponga. La obligación que impone este derecho al Estado pues consiste en proporcionar esas condiciones necesarias para que las personas que se ubican dentro del territorio mexicano pues puedan producir o acceder a una alimentación adecuada tanto para ellos como para sus familias. Se trata pues de un derecho que tenemos de alimentarnos en condiciones dignas. Otro de los derechos es el derecho a la protección de la salud. Y bueno, dentro de este tenemos que en la primera Constitución se nos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos establece una especie de concepto para salud, que nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este derecho reviste una gran importancia desde el punto de vista social, y es así porque permite a aquellas personas que carecen en su momento de los recursos económicos suficientes o bastantes, les permite acceder a instituciones públicas de salud para recibir la atención médica que requiera, buscando con ello cierta igualdad en oportunidades a los que se encuentran en desventaja social. Se traduce este derecho en la obligación que tiene el Estado para implementar políticas públicas con la finalidad de garantizar la protección de la salud, o bien pues su reparación cuando ésta pues ya haya sido afectada. Y bueno, también contemplamos dentro de estos al derecho a un medio ambiente sano. Y aquí nosotros tenemos que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y bueno, el ambiente es el entorno en donde nos desarrollamos como personas e interactuamos en la sociedad. Mediante el reconocimiento de este derecho, pues se busca proteger el entorno que será habitado por las futuras generaciones y su derecho a que puedan desarrollarse en un ambiente favorable. Representa para el Estado obligaciones de abstención. También, pues el Estado se encuentra obligado a crear políticas públicas, a crear leyes, programas y también pues acciones de gobierno. El siguiente de los derechos es el derecho humano al agua. Y bueno, aquí nosotros encontramos que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Y en la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, se señala que el agua pues es un recurso natural limitado, un bien público fundamental para la vida y para la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos.
es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para tanto el uso personal como el doméstico. Y estas condiciones, por ejemplo, de disponibilidad, pues se trata que el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo y también suficiente. La calidad, pues el agua disponible debe de ser salubre. La accesibilidad, que el agua pues debe ser accesible al suministro de cada hogar o lugar de trabajo, o bien que el recurso pues se encuentre en las cercanías más inmediatas y que los costos y cargos para acceder al agua deben de estar al alcance de todos. Sobre este derecho, las obligaciones que el Estado debe cumplir son, por ejemplo, puede suministrar agua potable, evacuar aguas residuales y darles su tratamiento, no interrumpir los servicios de agua. El siguiente es el derecho a la vivienda. Y aquí nosotros encontramos también en la Constitución que nos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Y pues si nosotros vemos la vivienda, pues es una de las necesidades básicas. Es también pues condición necesaria para que las personas puedan lograr su desarrollo integral y puede considerarse como un presupuesto indispensable para la realización de otros derechos. En cuanto a las cualidades de dignidad y decoro, pues deben ser entendidas como un mínimo de características que deben de reunir la vivienda de las personas. Estas características pues pueden ser apreciables en aspectos como el relativo a las dimensiones, es decir, que los espacios de una vivienda deban de ser lo suficientemente amplios para que las personas que habitan puedan disfrutar de cierta comodidad, pero al mismo tiempo pues les permita ejercer su derecho a la intimidad. Otra característica pues es ofrecer seguridad a sus habitantes, es decir, que estos se desenvuelvan pues en un entorno seguro, protegidos de los peligros o de las amenazas que pudieran poner en peligro su integridad tanto física como psíquica. Y bueno, que la vivienda pues cuente con los servicios básicos como son el agua potable, la electricidad o el drenaje. En la observación general número 4, presentada por el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señala cuáles deben ser las características para considerar una vivienda como adecuada. Y son las siguientes. Que tenga seguridad de la tenencia, que se traduce en que los ocupantes pues cuenten con cierta medida de seguridad en la tenencia de la vivienda. La disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. La asequibilidad, que la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos. Otra característica es la habitabilidad. Otra más, la accesibilidad. La vivienda en este caso no es adecuada si no se toman en consideración pues las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. Siguiendo la ubicación, que ésta ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios, instalaciones públicas. Siguiendo adecuación cultural, que la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural. Y bueno, las obligaciones del Estado consisten en proporcionar igualdad de oportunidades pues para la adquisición de vivienda, especialmente a las clases sociales menos favorecidas. Representa la obligación de igual manera dirigida al Poder Legislativo para la elaboración de las leyes que resulten necesarias para materializar este derecho. También un deber a cargo de las autoridades administrativas para que diseñen y ejecuten
las políticas públicas de acceso a la vivienda. Y estamos hablando, por ejemplo, del otorgamiento de créditos, de la regulación de uso de suelo a costos accesibles. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y decorosa tiene dos implicaciones. Representa la posibilidad para acceder a una vivienda en sentido amplio y también actúa como instrumento de protección en contra de los actos de autoridad que pudieran lesionar el espacio designado como vivienda. El Estado debe garantizar condiciones estructurales para acceder a una vivienda. También tenemos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Nos dice nuestra Constitución: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y dentro de esto, operan en favor de esta parte de la población estos derechos que pudiéramos llamar especiales, derivados de su condición de debilidad, de inmadurez, de inexperiencia, de vulnerabilidad. Este conjunto de derechos especiales impone deberes específicos a la familia, a la sociedad y al Estado. En sí, todo niño tiene el derecho de alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad misma. Por tanto, el Estado debe otorgar las mínimas condiciones de vida digna que permitan el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del niño. Además, el Estado se encuentra obligado a garantizar la integridad física, psíquica, moral de los niños, niñas y adolescentes. Y como parte de las medidas de protección, se encuentran las referidas a la no discriminación, a la asistencia especial a niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y, en casos, a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o de explotación. Y también tenemos el derecho humano de acceso a la cultura. En este, nosotros podemos encontrar que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. En el plano internacional, los derechos culturales se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ejemplos, la cultura se integra por elementos de carácter artístico, científico, industrial y comprende también los modos de vida y costumbres, así como los conocimientos que pertenecen a un grupo social en una época y lugar determinados. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación número 21, señaló que la cultura es un concepto amplio e inclusivo, que comprende todas las expresiones de la existencia humana. La expresión vida cultural hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Vivimos nosotros en un mundo diverso, con una pluralidad cultural
por lo cual la protección de la cultura y de los derechos derivados de esta pues resultan de cierta manera indispensables para lograr la interacción pacífica entre los individuos. La cultura vista como un producto de la persona lleva implícito un elemento dinámico y también evolutivo que se manifiesta a través de la historia de la humanidad. En documentos de la UNESCO sobre diversidad cultural se menciona que la cultura pues adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades pues que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. Constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El objeto de protección del derecho a la cultura pues consiste en las manifestaciones o expresiones culturales. La cultura comprende las formas de vida, lenguaje, literatura, tanto escrita como oral, música, las artes, sistemas de religión y de creencias, ritos, ceremonias, etc. Reconocer el derecho de las personas a participar en la vida cultural, pues implica la protección de los individuos para que puedan participar en la vida cultural de su comunidad. Y por tanto el Estado debe de abstenerse de interferir respecto a esa participación y realizar las acciones que sean necesarias para brindar un ambiente dentro del cual las personas pues puedan expresarse libremente y realizar al mismo tiempo sus aspiraciones culturales. Estas acciones se traducen en la promoción, pero también en la protección de los valores tradicionales que una comunidad reconoce como propios. Y a manera de cierre, pues los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen una finalidad, que es la protección de la dignidad humana y por la clase de bienes que constituyen el objeto de protección de estos derechos, pues se busca mediante su satisfacción lograr una mejor calidad de vida, fundamentalmente para los grupos en una mayor situación de vulnerabilidad. En el Pacto Internacional se establece que los estados han de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los DESCA. Sobre las acciones que el Estado debe realizar con la finalidad pues, de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos, se requiere una permanente inversión estatal. Lo que estamos diciendo es que la obligación del Estado de garantizar a las personas el goce de sus derechos depende siempre en gran medida de que se destinen los recursos de diversa índole, pero principalmente de carácter económico para hacer estos derechos que sean a la realidad.